Bueno, estamos con Daniel Salerno. Dani, ¿me escuchás? Te escucho, te escucho. Bueno, hemos logrado grabar, al menos audio. Así que gracias por la presencia, por estar presente en este seminario, por ser bibliografía al mismo tiempo de este seminario Postales del 2001. Daniel es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín. Nos hemos conocido ya hace un tiempo largo atrás en un ciclo en el Centro Cultural de la Cooperación que hacíamos con Marisa Bigliotti y con Mauro Petrillo para el Departamento de Literatura y Sociedad, para hablar de Los Redondos, Dani, en aquel momento. Y para mí es un placer por muchísimos motivos, y para los alumnos y las alumnas también, porque está bueno discutir, dialogar, conversar con aquellos que leemos, ¿sí? Que están vivos fundamentalmente. Así que nada, gracias, insisto, por la presencia y por prestar este tiempo tuyo, ¿sí? Para el seminario. No, muchas Eh, gracias a ustedes. no, por favor, por favor. La primera pregunta que a mí me surgía tiene que ver con una lectura vital, para mí gravitante, de cara a pensar el rock barrial, el rock chabón, el rock stone. Se ha conmutado esos términos muchísimo a lo largo de la historia de las ciencias sociales respecto de este objeto de estudio, y desde la crítica literaria muy poco trabajado, por cierto. Uno de los textos que leímos fue Tribu, Subcultura e Identidad, una comparación de los estudios sobre rock. Y me parecía de ese texto particularmente, por el campo teórico con el que trabajás, primero por pensar al rock barrial como una subcultura. Para mí es muy sensible que utilices ese texto de Hebdish, porque es un texto de hecho sugerido para los estudiantes de este seminario. Eh, ¿Qué crees que sucedió con el rock barrial para convertirse en una subcultura? ¿No? Porque digo sensible y nada gratis pensarlo como una subcultura en el sentido yo lo estoy pensando como una identidad social fuerte, ¿sí? En tanto conciencia de clase, ¿no? ¿Vos también lo ves de esa manera? En su momento lo veía de dos maneras. ¿Por qué subcultura? Porque si bien era fuerte, era visible, era polémico, no conformaba un lenguaje con una autonomía relativa, como podríamos pensar, lo conformó el jazz o el rock sinfónico o el punk, claramente, o el heavy metal. Siempre era un rock más bien clásico, pero que si vos conversabas con ciertos críticos o ponías a discutir con cierta bibliografía, había elementos que faltaban. Digo, las guitarras eran los mismos, los bajos eran los mismos, las armonías eran parecidas, pero había algunos elementos que faltaban y estaba muy fundamentado cuando uno se podía relacionar en los recitales por qué eso faltaba. Y justo coincidió la lectura de ese texto, que fue lo que nos permitió tratar de entenderlo. Digo, esto te lo digo ahora en la actualidad. Hay un otro sociólogo de la música que se llama Simon Fried, que él dice que la música popular no se lee ni en las letras, perdón, ni en la música, sino en la performance, en la puesta en escena. Y claramente lo que me sucedió fue eso. A mí y a Malvina en su momento lo entendimos en la puesta en escena. Y el otro problema que nosotros, el otro error que cometimos, te lo digo ahora con el diario del lunes, Ok. es tomar la categoría nativa, te diría un antropólogo. O sea, el sistema de clasificación de la industria cultural nos armó el objeto de estudio. Yo lo que pensaba es, volviendo a este debate entre Alabarces y Pujol respecto de si el rock es escapismo o resistencia, ¿cómo leíste vos ese fenómeno del rock barrial más allá de la construcción de subjetividades o identidades, digamos? ¿Lo viste como una manera, o lo lees como una manera, un producto escapista respecto de esa pérdida de los grandes relatos, esa caída tan fuerte del bipartidismo dentro de la democracia burguesa, o como un acto de resistencia, como un producto de resistencia? Mira, yo te diría que ni una cosa ni la otra del todo. Yo no me acuerdo si está en el texto, haciendo trabajo de campo, viendo a intoxicados.
habían tapiado el Luna Park con una empalizada de chapa. Y los pibes empezaron a usar la chapa de bombo, que es lo que les ocurría. Y vino un guardia de seguridad, no un policía, un guardia de seguridad, a decirles que no lo hagan más. Yo dije, se lo comieron crudo. Claro. 50 contra 1, se lo comieron crudo. No. Hubo así un forcejeo, el tipo dijo, no, Piti dijo que nos portemos bien. Y el tipo salió ileso. ¿Qué lectura hago de eso? Que más que un lugar de escapismo o de resistencia, era un lugar de contención, un lugar de comunidad. Bien. Otro dato de campo que tengo, yo iba con un grupo de rolingas, y uno de ellos era barra brava de un club de fútbol bastante beligerante, un buen luchador. Bien. Y el tipo no se peleaba ahí. O sea, lo tomaba como un espacio Claro, ritual, para, comunitario. iba para Sí, estar con los suyos, con sus amigos, iban en familia, eran tremendamente familiares. claro, claro, Entonces, claro, digo, frente a, este grupo era clase media, baja, en descenso. claro, claro. No era tanto, sí, gritar, cantar contra el otro de clase, que claramente estaba identificado. Sí, Era pasarla bien un rato, que para eso está la música, digo, para sacarte de vos mismo. Digo, esa es la exacto. función de la cultura de masas. Ok, Pero no estaban, ni querían organizarse, ni querían evadirse. Era un lugar de encuentro. Los tipos lo vivían con mucha, te diría, espiritualidad. mira. Digo, el dato de campo era ese, un tipo que nunca me dio mucha confianza. Pero en situaciones donde decís, bueno, ahora se agarra y se faja, ¿no? El tipo contenía, se quedaba en el molde, le decía a sus amigos, no se peleen. Mm. Este, ¿Y crees un, que, y crees que en ese sentido o sea, es regulador, digamos, porque aún siendo contenedor, teniendo en cuenta el contexto, la coyuntura, lo ves como regulador o pensás que es una tarea quizás que ya excede al rock, a ese tipo de rock? yo creo que excede a todo tipo de rock. Un error que Perfecto. cometimos muchos es confundir el rock con un partido político y criticarlo desde ese lugar. Ok. El rock es un estilo maravilloso, los que nos gusta la música de rock lo disfrutamos enormemente. Este, termina siendo organizador en el mismo sentido que la escuela organiza a las personas. Y en ese punto, si querés, Pablo Vila, cuando estudia el lugar del rock en la dictadura, dice, bueno, ¿para qué sirvió el rock? Para conservar cierta subjetividad que la dictadura estaba matando. De un modo Mm, subrepticio, a veces parecía banal, pero es esa idea de una comunidad, esa idea de valores distintos a los hegemónicos, que no llegan a discutir la racionalidad instrumental, no, ni los rockeros de los 70 ni estos leían a Marcuse, pero claro. algo de ese espíritu, perdóname, ni algo de ese espíritu se conservaba. Bien, bien. ¿Y qué opinás sobre el rock barrial como un pivot o en todo caso como la punta de lanza para la futbolización del rock, que es una tesis que yo discuto bastante, digamos, en ese sentido, pero que tuvo mucho impacto, sobre todo del 2001 en adelante? Y es otro error que cometimos, son cosas claramente distintas. Una cosa es que se cante, pero también se cantan las marchas, cantan los caceroleros, que se hagan estadios de fútbol, que se articule una notoriedad con otra parcialidad del ámbito rockero, pero eso pasaba con Los Redonditos y Soda Stereo y nadie hablaba de futbolización del rock. Claro. Eh, Se peleaban, mirá lo que te voy a decir, los fanáticos de D'Arienzo se peleaban con los fanáticos de Pugliese y Troilo a ver cuál era el verdadero tango. Hmm, Y todos ellos hubieran querido asesinar a Piazzolla. claro. Sin embargo, yo leo bastante sobre tango y nunca leí futbolización del tango. Creo que la convivencia de algunas
cuestiones superficiales nos llevó por esa hipótesis, y que muchos de nosotros veníamos de trabajar la violencia en el fútbol, de trabajar las hinchadas de fútbol. Pero claramente, ya te digo, el hincha de fútbol va a romperle el alma al otro. No, no, no. Es muy claro porque me parece que hay una confusión en ese sentido respecto de la rivalidad que existió siempre, pero de la rivalidad ya a esto de la misa, ¿no? O de la liturgia, de seguirlo a todos lados, de las banderas. En ese aspecto tampoco estás de acuerdo. Es que son ritos distintos. Ok. Si bien, y además es mucho más acotado el rito. El rito de ir a todos lados en los futbolistas, primero que para muchos es un trabajo, ¿no? Para las barras bravas organizadas es un trabajo. O sea, que van a Totalmente. trabajar. Así como yo iba a hacer trabajo de campo, los barras bravas van a trabajar. Y los Claro. rockeros no van a trabajar. Y la ausencia no se sanciona, se padece. Hmm. Emiliano no pudo venir porque tenía que trabajar. No pudo venir porque no tenía plata. Claro, No pudo venir porque fue papá. Digo, por eso digo, es esa superficie de vamos a seguir al Indio Solari a todos lados, claro. pero no es que, a ver, Emiliano ausente, puto, bueno, los epítetos que se ponen los futboleros. Hmm. Era otra la racionalidad. Digo, si querés cierto machismo, a veces algunos lugares no querían ir con las chicas, este grupo que bastante extenso que yo iba, pero no, creo que la comparación tiene patas cortas. Bien, bien. Digo, hoy, 15 años después, ¿no? No, 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 claro, por supuesto. Estamos repasando escritos de otra época y está bueno en ese sentido para pensar lo que uno escribe, cómo se reescribe en la contemporaneidad y con una historia que ya nos pasó por encima. Te voy a hacer la última pregunta porque me parece vital. Eh, hay un vínculo entre el rock chabón y el grunge, así como poética mayúscula de los 90. Hay una especie de analogía. Vos sabés que lo pensé muchas veces y yo encuentro varios puntos de contacto. La posición social periférica de uno y de otro, más allá de cierta pertenencia a clase un poquito más elevada de los músicos de grunge, y cierta salida sorpresiva para lo que uno podía esperar que iba a evolucionar la música de rock, tanto en Norteamérica Mm, como acá en Argentina. Uno que ya tiene sus años, en 1990, uno pensaba, bueno, ¿quiénes van a ser los grupos más convocantes y hegemónicos en la década que viene? Soda Stereo se separó, mm, Babasónico, todo ese tipo de banda, o el heavy metal. Hermética llenaba todo. claro, O el blues, estaba lleno de lugares de blues. Sin totalmente. embargo, 3, 4 años después, sorpresivamente, estos muchachos que después podés poner acá, allá, empiezan a convocar. Y el grunge también. Uno dice que era Nirvana, que era, bueno, tenían un sonidito, otro sonido más. Si vos leas la crítica americana en ese momento, estaban buscando los sucesores de Led Zeppelin. Claro, Digo, te venían a la Guns N' Roses, a los Guns como los futuros de Led Zeppelin, más allá de la claro, música. claro, sí, 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 sí. Sí, es la desesperación forzosa de una referencia de época, ¿no? De decir, es nuestra referencia, vamos hacia ahí. Claro. Sin embargo, se rompen los dos moldes, el molde eh, argentino y el molde norteamericano, con dos situaciones distintas. Mientras Argentina entra en un neoconservadurismo, Estados Unidos sale, Mm, porque de hecho el gobierno de Bush padre, es uno de los pocos en la historia de Estados Unidos que dura un solo mandato. exacto, Digo, después vienen los 8 años de Bill Clinton, de Clinton. que para ellos es una suerte de socialdemocracia. Sin embargo, otro punto de referencia es que el grunge es posterior al hecatombe. Uno puede decir que el grunge es hijo de el paquete Reagan-Bush. Ok. Sin embargo, el rock chabones
contemporáneo a la década menemista, ¿no? De pauperización, de desocupación, de, de disgregación, no solo partidaria, sino de todas las instituciones intermedias que podían, por las cuales uno podía, un pibe de 20 años podía funcionar. Los Claro, clubes de barrio, no sé, las bibliotecas. Entonces, bueno, con poca guita te armabas una bandita y tocabas. exacto. Y ahí es donde vos encontrás, o sea, desde el punto de vista de extracción social, un linaje o una analogía entre los dos fenómenos. Sí, 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 encuentro. Y sobre todo la rotura del molde, porque si después empezás a revolverla, la extracción social es mezclada, pero sí una postura frente al camino del triunfo. Claro. Digo, uno podría decir que el grunge y el rock chabón es el triunfo de los perdedores. Y ahora sí, voy a decir algo polémico. La Renga, los Piojos, Piti Álvarez en los 70 no podían tocar, porque tocaban mal. Tocaban mal, claro, Emiliano, tocaban mal para las formas canónicas de ese momento. Hay un recital mítico en el Club Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, donde tocan los violadores. Sí. Tuvieron que irse del escenario. ¿Sabes por qué? Porque no hacían solos de guitarra. Y Bueno, digo, tengo claro. testimonios de asistentes de ese día que yo lo maté a piedrazo, me decían. No, claro, 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 claro. Sí, sí, Entonces, son. digo, Es interesante para pensarlo como parámetro y siempre recuerdo esta frase de Enrique Espinosa, de Flema, buscaba un guitarrista y si sabía más de 3 acordes no me servía, que la hemos recordado en el seminario, porque claro, bueno, también habla de otro momento del punk en la Argentina que son los 90, ¿no? claro, Eh, sí, sí. No hay obligación de tocar bien, pero sí hay formas canónicas que se imponen. bien, bien. Última pregunta. Me metí en una más, Dani, para cerrar. Todo lo que quieras. ¿Cómo observás la proyección de eso que se llamó? Bueno, hay una lectura interesante de lo barrial como chabón desde el punto de vista despectivo, ¿no? Y justamente veníamos hablando de eso, digo, para la gran mayoría de la sociedad que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en ese campo, con ese consumo. Pero ¿cómo ves que evolucionó, se proyectó el rock barrial, chabón o stone, en el caso de que se conmuten, a la contemporaneidad, a hoy? Bueno, yo creo, capaz que te contesto largo, creo dos cosas. El término chabón, barrial, stone, lo inventa la clase media blanca del rock, Bien. que le ofendía que cómo puede ser que estos tipos convoquen más gente que Cerati, por decirlo de una manera, con todo Ok. respeto. Fanático número uno de Cerati. Digo, le ponen el término despectivo cierto racismo blanco de la crítica de rock que organizaba el campo, ¿no? Acá hay que ser absolutamente burdeano. Por otro lado, si esa especie mantiene algo de vida, creo que hay, como pasa casi siempre, un elemento marginalizado. Digo que Mm. la biografía de Pitti es el más trágico, ¿no? El tipo termina de venir un lumpen asesino, pero hay un Sí. montón de grupos que siguen funcionando, pero muy minúsculamente, muy artesanalmente, que han tenido cierta profesionalización, otros no, pero han quedado marginalizados por otra hegemonía rockera. Y otros grupos que son los más hiperprofesionalizados, el rock chabón mainstream, si querés inventar un neologismo, que en verdad van abandonando ese mote y se van incorporando a el salón de la fama legítimo de los rockeros, ¿no? Claramente Ciro Pertusi, los muchachos de la renga, aunque siguen teniendo un sonido poderoso, eh, tocan en la asunción de un presidente, o en la despedida de un presidente, son tipos absolutamente prestigiosos y Ok. reconocidos. Uno puede encontrar en el diario de la Nación crítica diciendo, qué bien lo que hacen estos muchachos. Creo que se ha polarizado, pero el significante ha caído absolutamente en desuso porque ya es inoperante. Exacto, exacto. Bueno, Daniel,
De vuelta, gracias. Me parece que ha sido No, riquísimo, podríamos seguir mucho más. Lamentablemente la tecnología genera esto. Ibas a ser otro de los invitados presenciales al seminario. Esperemos que lo podamos hacer hacer el el año año que que viene, viene. si es que existe. Un Sí. abrazo muy grande, cortamos acá Muchas gracias. la Muchas grabación. gracias. Gracias a vos.